Bien, como lo indica el nombre de de este foro y de estas metas, ahora vamos con el tema de delimitación del objeto de estudio y propósito de la investigación. Ya más o menos sabemos de qué trata una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, de forma general. Pero algo muy importante cuando nosotros estamos intentando realizar una investigación es escoger muy bien el tema, entender que existe un problema, comprender que existe un problema y no crear problemas en donde no hay situaciones problemáticas o a resolver. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo proponemos estas situaciones y que realmente se puedan o se deban resolver con una investigación larga, con una investigación exhaustiva, que no sean problemáticas que se pueden solucionar sin abarcar tanto tema de investigación. Hay investigaciones que pueden ser de 3 meses, 4 meses, y eso puede darnos para un artículo de investigación. O hay investigaciones que realmente requieren 2, 3 años, hasta 10 años para poder hacer el estudio, como es la parte de los diseños cuantitativos longitudinales, que tienen que ver con seguir una problemática a través del tiempo. Por ejemplo, ¿cómo o cuándo vamos a saber que la nueva escuela mexicana es efectiva? Pues lo vamos a saber hasta que las generaciones hayan completado, hayan terminado la universidad o incluso hasta que se jubilen. Esas son investigaciones longitudinales, donde tendríamos que estudiar el impacto de la formación, cómo generan identidad, por ejemplo, que eso ya nos da para una tesis cualitativa, cuál es la identidad que generan al haber estudiado con un modelo educativo o con un programa de estudio muy específico, qué identidad van a generar los niños de la nueva escuela mexicana, van a ser más sociales, van a ser más comprensivos. Al quitar todo el aspecto de evaluación, ¿va a mejorar la calidad educativa? Son preguntas complejas que solo van a ceder a través del tiempo. Si bien podemos hacer aproximaciones, me parece eh, que las respuestas al tema del modelo educativo, pues se van a ir tratando de desenmarañar con el paso del tiempo. Es por eso que antes de empezar a proponer una investigación, nosotros debemos de buscar otros tipos de investigación de otros contextos que ya se hayan realizado para poder resolver el problema o tener una idea, tener un contexto en general de cómo se resolvió en otras partes, ¿no? Y que de esa forma nosotros podamos proponer una hipótesis, un objetivo, que podamos hacer suposiciones en dado caso que sí se requiera, de los posibles resultados, ¿no? De lo que creemos que va a pasar, porque la hipótesis no es algo que se me ocurrió que va a pasar, sino que la hipótesis parte de otros estudios que busco y que más o menos llegan a los mismos resultados. Para eso se hace la revisión sistemática de la literatura, se hace una revisión de la literatura que tiene que ver con el estado del arte, ¿no? Y a través del estado del arte puedo ver si mi investigación es viable o no. O si ya hay investigaciones al respecto. Por ejemplo, imaginemos que estoy estudiando el cecite, las abejas. Y resulta que hay un problema en cuanto a infraestructura. Pero resulta que ya hubo una tesis que habla sobre la infraestructura y habla sobre los efectos de no ponerle atención, por así decir. Entonces, en mi estado del arte, yo ya me di cuenta que eso ya tiene un análisis. Entonces, tengo dos opciones. O busco el seguimiento de esa misma tesis y propongo la propia, donde hago el análisis, puedo hacer un análisis de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho y proponer recomendaciones, o bien cambiar de tema. Y eso es viable, eso es factible, pero por eso, cuando nosotros hacemos investigación, si no estamos en el área a investigar, si no conocemos lo que queremos resolver o los problemas en educación, se nos va a hacer muy, muy difícil hacer investigación educativa. Por eso, cuando se hace investigación se requiere de experiencia.
y se requiere de, por lo menos, si no hay experiencia, sí se requiere leer mucho, porque al final, a través de la experiencia de otros, podemos adquirir experiencia, porque no siempre todo lo que hacemos o no hacemos tiene que ver con la experiencia, sino con la experiencia de los demás, los ejemplos de los demás, y pues no lo hacemos, no hacemos determinadas acciones debido a que sabemos que está mal por la experiencia del otro o que no le fue bien al otro, y entonces evitamos cometer ese tipo de errores, ¿no? Entonces, cuando leemos, obtenemos experiencia. Por eso es recomendable leer. Y sobre todo, leer artículos científicos. En este sentido, nosotros tenemos el estado del arte, que sería, muchos lo denominan, o también le llaman la parte de antecedentes o revisión de la literatura, donde se analiza todos estos artículos que tienen que ver con mi tema de investigación. Están los antecedentes, que los antecedentes serían si hay estudios acerca de lo que yo he investigado de esa escuela, de ese contexto o de ese lugar, y cómo se relacionan, y si no lo hay, pues temas que sean parecidos. Y el estado del arte también son, digamos, investigaciones que tienen que ver, pero que en los antecedentes se prioriza las temáticas que tienen que ver directamente con la tesis. En el estado del arte pueden haber múltiples, digamos, temáticas, no necesariamente relacionado con la tesis. Pero bueno, esto se tiene que ir afinando, ¿no? Está el marco teórico y también mencionan el marco contextual, pero normalmente en educación lo llamamos marco teórico a toda la teoría que nosotros vamos a utilizar, si es de una perspectiva constructivista, positivista, desde qué aspecto teórico vamos a partir para analizar esa investigación, esa situación, esa problemática. Y es como ponerse gafas, como se dice en el feminismo, las gafas moradas, ¿no? Te pones los lentes desde esa perspectiva teórica. Y a partir de esa perspectiva teórica, tienes que ver el problema para poder darle sentido y solución a esa misma problemática a partir de esos preceptos y conceptos que se utilizan en esa teoría. Luego tenemos el marco contextual, que el marco contextual sería en el contexto en donde estoy realizando mi investigación, es decir, la ciudad, el país, el estado, los aspectos culturales, de identidad. Entonces se le puede dar un marco contextual para saber desde dónde partimos y el análisis en general de la población, para entender también los alcances de la investigación y de los sujetos u objetos que estoy estudiando y en qué contexto los tengo que entender. Porque no es lo mismo, como ustedes saben, hablar de la Ciudad de México, hablar de Baja California, son contextos hasta de orografía, es decir, de relieve de la tierra, de clima, de ambiente, y de construcciones, de colores. No es lo mismo, definitivamente, este Mediterráneo de Baja California a una ciudad que es un poco más húmeda, con contaminación, que es una ciudad muy grande, que tiene otros elementos visuales, en fin. Entonces, no partimos de las mismas realidades, y es por eso que cada investigación es única, porque parten de diferentes aspectos, de diferentes contextos, y eso genera que cada vez que hacemos una investigación educativa, pues que sea muy, muy diferente. Y la tendencia el día de hoy en investigación es que no generalicemos resultados, sino que, como lo dice la nueva escuela mexicana, eh, ya luego se puede hablar si somos partidarios o no de la nueva escuela mexicana, pero algo que sí tiene que ver con las pedagogías y el tema de la epistemología y de construcción epistemológica de las teorías latinoamericanas, como Paulo Freire, que tiene que ver con la libertad educativa, pues sería el contextualizar, el que una escuela
va a ser muy diferente a otra debido hasta a su contexto en la colonia, ¿no? En la colonia donde se habita, donde se vive una realidad eh, social, ¿no? Y al final, lo social impacta a la escuela y genera una identidad muy distinta a una escuela de otra colonia. Y ahí es donde se dan las rencillas entre secundarias técnicas, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando nosotros hablamos de los aspectos que vamos a estudiar, y bueno, también cabe decir que en otro video profundizaré más en antecedentes, estado del arte, marco teórico y marco contextual. Pero aquí lo importante es comprender que existen aspectos que debemos de tomar en cuenta antes de realizar un estudio o una investigación. Lo primero es el objeto de estudio. Tenemos que tener muy bien definido qué es lo que vamos a estudiar, qué se va a estudiar, cuál es el fenómeno, cuál es el problema, qué situación hay. Debemos ser muy concretos, debe ser claramente definido. Ya hay formas de definirlo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el espacio, el tiempo, en qué fechas, ¿no? Porque también es muy importante entender esa parte. No es lo mismo el 2020 al 2024. En definitiva, ni el 2019 tiene nada que ver con el 2024, ¿no? Porque hay un antes y un después de una pandemia, una contingencia de ese tipo. Y marca una diferencia en el comportamiento social. Entonces los resultados que yo haya tenido en el 2019 no van a tener ninguna relación con el 2021, porque la escuela se cambió a digital, en fin, cambiaron muchas situaciones que hacen que la investigación se vuelva completamente distinta, que la situación o la problemática en esa misma institución cambie. Si antes les preocupaba, por ejemplo, el bajo promedio en matemáticas, pues con la pandemia ahora les preocupó el tema del uso de la tecnología y la falta de recursos que había en la institución, por ejemplo. Cambian las prioridades que se tienen como comunidad escolar. Y por eso es muy importante entender en qué contexto nos vamos a situar. Entonces, una de las formas que podemos hacer es escribirlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Cuál es el problema? Escribirlo sin necesidad de que sea rimbombante, escribirlo a mano, um, escribirlo poco a poco, meditarlo y ver exactamente qué es lo que quiero investigar. Describir el contexto, qué observo, qué veo, qué pasa cuando estoy ahí y me doy cuenta de aspectos de docentes, ¿no? Del comportamiento en general de los directivos, me doy cuenta de, no sé, del tema de basura. Y entonces voy anotando todo, pueden ir anotando cada uno de estos aspectos que involucran a la institución y ver en realidad qué es de lo que más se habla, ¿no? Platicar con los docentes, platicar con administrativos y ver desde dónde se puede definir una problemática si es que existe. O si ya son situaciones más pedagógicas, ir al aula y ver cuáles son los problemas en cuestiones de estrategias didácticas, entender cómo medir una estrategia didáctica, cómo comprobar que funciona o no funciona una estrategia didáctica, que en general pues, se hacen con rúbricas de evaluación a través del tiempo, ¿no? Ver las variables. ¿Cuáles son nuestras variables principales que se van a analizar? Rendimiento académico, felicidad, em, si hablamos de solo promedios, si hablamos de un examen, eh, cuáles son las variables a la habilidad matemática, la oralidad, la comunicación, qué conceptos quiero definir, quiero medir, la identidad, ¿no? Temas de género, eh, discriminación, en fin, qué elementos o variables son los que yo quiero analizar, en qué me quiero enfocar. Pero eso se hace una vez que ya se conoce el contexto y también depende muchas veces del interés pues, del investigador, no necesariamente de la situación escolar. Tener un propósito claro,
¿no? Que tiene que ver con describir, explicar, predecir, aplicar conocimientos, que tiene mucho que ver también con la taxonomía de Bloom, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis preguntas de investigación, si voy a utilizar una metodología cuantitativa o cualitativa, que eso también depende mucho de las variables que voy a observar, qué tipo de diseño se aplica para este tipo de problemática. Por ejemplo, si hablamos de identidad, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Solo describir la identidad? ¿Solo entender cuáles son las problemáticas de identidad? ¿O definirla métricamente? Porque podemos hacer el mismo tema en diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, el género, quiero entender cuáles son las problemáticas de género que hay. Puedo hacer una encuesta o puedo hacer entrevistas. Si hago una encuesta es cuantitativo. Si hago entrevistas se vuelve más cualitativo. Entonces tenemos que tener muy claro hacia dónde quiero ir, hacia qué quiero llegar exactamente, si lo quiero medir, si quiero saber cuánto hay o quiero entender cómo pasa, ¿no? ¿Cómo se da la discriminación en la escuela? O quiero saber cuánta discriminación hay en la escuela. ¿Cuánto? Cuantitativo y cómo cualitativo. Y bueno, a partir de generar un buen propósito, una buena preguntas de investigación relevantes, pues puedo desarrollar una justificación. Es decir, ¿por qué es importante o relevante estudiar el tema de género en la escuela? ¿Por qué? Y por eso se plantea un problema, ¿no? Por eso va primero el planteamiento del problema, ¿no? Y luego lo justifico. Es decir, ¿por qué es relevante estudiar este tema? A veces se junta en la justificación con el planteamiento del problema. Y eso se hace a través de contextualizar también al lector, ¿no? Que tiene que ver con la descripción del contexto escolar, y justificarlo de forma que también citemos. En toda la investigación se cita, partiendo de otras problemáticas similares en otros lugares, se justifica, ¿no? No solamente de lo que describimos, sino de todo lo que leímos antes de llegar a nuestro problema de investigación. Entonces, cuando se investiga, nos tenemos que estar informando constantemente en lo que vamos investigando, describiendo, entendiendo el contexto, qué pasa, qué no pasa. Y básicamente es como decir, pues son chismosos profesionales, ¿no? La investigación, el investigador es un chismoso profesional. Bueno, hasta acá, comenten por ahí emojis, caritas, preguntas que tengan, porque he visto que sí se comunican muy poco, no he visto ninguna duda hasta el momento. Entonces sí sería bueno ir entendiendo si tienen dudas o preguntas sobre estas temáticas. Por acá les pongo un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es el objeto de estudio, sería el nivel de motivación de los estudiantes de secundaria en el aprendizaje de matemáticas mediante el uso de recursos digitales. El contexto es que se llevará a cabo en escuelas públicas de educación secundaria en la ciudad de Guadalajara, México, durante el ciclo escolar 24-25. Ya puse un tiempo, puse un lugar, tipo de escuela. Las variables principales, justo como es el objeto de estudio, sería el nivel de motivación de los estudiantes, uso de recursos digitales y el rendimiento en matemáticas. Es como estas tres variables interactúan. Entonces el propósito de la investigación sería exploratorio, ¿no? Y ahí ya nos da un poco del tema del diseño de investigación, porque lo que queremos hacer es explorar. Entonces, el punto sería explorar si el uso de recursos digitales mejora la motivación de los estudiantes para aprender matemáticas y cómo esto puede influir en su rendimiento académico. La pregunta sería, ¿de qué manera el uso de recursos digitales influye en la motivación de los estudiantes de secundaria para aprender matemáticas? Es decir, los recursos digitales, Kahoot, un TikTok, YouTube, ¿influye en los estudiantes para aprender matemáticas o Khan Academy ayuda a los estudiantes a aprender matemáticas? ¿Existe una correlación entre el uso de estos recursos y el rendimiento académico de matemáticas? Eso sería prácticamente nuestra pregunta esencial, ¿no? Si uso recursos o aplicaciones digitales, ¿mejora mi promedio? Esa sería la pregunta, ¿no? Y pues bueno, una justificación
porque las justificaciones aquí, esto es un ejemplo pequeñito, pero son más largas, son páginas, ¿no? Em, de justificar la investigación. Pero esta investigación es importante porque bajo un bajo nivel de motivación hacia las matemáticas en los estudiantes de secundaria está relacionado con el bajo rendimiento académico y la falta de interés en las carreras STEAM, que STEAM es Science, Technology, la parte de ingeniería y la parte de matemáticas, ¿no? La ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Eh, es decir, si en este supuesto, si mejoramos el interés en las matemáticas, mejoraría el interés en las ingenierías. Y esto nos lleva a entender cómo los recursos digitales pues, pueden influir en la motivación y ayudar a mejorar las estrategias pedagógicas y así promover el aprendizaje significativo, en este caso, de las matemáticas. Entonces, esto ya nos plantea una forma de ir iniciando un bosquejo de la investigación. Entonces, un ejercicio que ustedes van a realizar es proponer con estos mismos aspectos y descripciones un problema de investigación. Entonces, en esta actividad, lo que van a hacer en este foro es hacer una tabla proponiendo estos aspectos que ya se delimitan aquí: objeto de estudio, contexto, variable, propósito, preguntas, justificación, y para revisarlos y comentarlos, y deberán comentar por lo menos a uno o dos compañeros sobre lo que les parece su tema de investigación y en qué agregarían o modificarían o verían como relevante desarrollar más. Pues bueno, eso sería todo por esta semana. Espero sus comentarios, espero sus dudas y pues nada, hay que seguir tratando de avanzar y comprender el tema de metodología de la investigación. Bye.